Este caballo es un inútil. Mírenlo, ni siquiera levanta la cabeza cuando paso. La plaza vibraba con la risa cruel de los hacendados. Era la misma burla de cada feria. Se ríen ahora, pero algún día verán. Algún día les callaré a todos. Con cada palabra de don Matías, el desprecio caía como polvo sobre los hombros del muchacho. Dime, niño, ¿qué puede hacer tu bestia aparte de dormir? Ni siquiera sabe trotar en línea recta. Antonio no respondió, solo apretó las riendas y clavó la mirada en el polvo. Lo demostraré. No importa lo que pase. Ellos no entienden nada. ¿Ven? Ni siquiera intenta defenderse. Ese caballo no vale ni para carne. Una verdadera vergüenza. No les escuches, Lucero. Tú y yo sabemos la verdad. Algún día se la mostraremos. Aquella fue la última burla que Antonio pensaba soportar sin hacer algo que nadie pudiera explicar jamás. Aquella misma noche, en el silencio del establo, un golpe seco de casco contra la tierra resonó como un reloj. Otra vez. No es casualidad. Está siguiendo el ritmo de mi tarareo. Al día siguiente, al amanecer, Antonio llevó una tabla al patio y la golpeó con los nudillos. 1, 2, 3. Lucero, ahora tú. ¿Cuántos golpes di? El caballo levantó la pata y golpeó el suelo 3 veces, exactamente 3, mirando fijamente al niño. Lo hiciste. Me escuchaste. En la cocina, doña Lucía escuchó los gritos del niño y se asomó preocupada, pero no entendió lo que sucedía. Mamá no lo entendería todavía. Esto será nuestro secreto, Lucero. Desde esa noche, cada minuto libre, Antonio dibujaba números en la tierra y el animal respondía con su casco. Si consigo que me entiendas sin que nadie más lo note, podré callarlos a todos. Unos días después, Antonio reunió valor y llevó a Lucero hasta el cruce, donde siempre jugaban los demás niños. ¿Quieren ver algo que nunca han visto? Lucero no es como los otros caballos. Justo cuando Antonio le pidió que contara los años del más pequeño, un carro traqueteó y Lucero giró la cabeza, inquieto. No, no ahora. Concéntrate, Lucero, por favor. Lucero no golpeó el suelo, solo resopló y se quedó quieto. Los niños estallaron en risas. Uno de ellos gritó entre carcajadas: «Tu caballo es más tonto que una piedra». En ese momento, un carruaje elegante frenó junto al grupo. Don Matías bajó la ventanilla con una sonrisa torcida. Pero si es el prodigio del pueblo, otra vez intentando que esa bestia haga algo, ni para espantar moscas sirve. Don Matías, él puede. Solo que con tanto ruido no escucha bien. Antonio se retiró entre las burlas, pero ahora sabía que el problema no estaba en Lucero, sino en el bullicio. Necesitaría un lugar sin distracciones. Esa misma tarde, Antonio llevó a Lucero al rincón más apartado del patio y se quedó inmóvil frente a él. Mis manos llaman demasiado la atención. Lucero mira mis ojos, no mis dedos. Arqueó las cejas una vez, luego 2, luego 3. El caballo respondió golpeando el suelo exactamente 3 veces. En la cocina, el crepitar de la vela acompañaba la preocupación de doña Lucía, que esperaba a su hijo para cenar. Antonio, llevas días encerrado con ese animal. ¿De verdad crees que puedes cambiar lo que dice todo el pueblo? Mamá, Lucero entiende cosas que ni nosotros. Solo necesito que confíes en mí un poco más. Ay, hijo, no es falta de confianza. Es que la gente aquí es dura y no quiero que te rompan el corazón. Esa noche, cuando todos dormían, Antonio se escabulló al establo. Quería probar algo aún más callado. Un parpadeo, eso será la señal. Nadie notará que yo muevo los ojos. Parpadeó una vez, una pausa, 2 veces más. El establo se llenó con el golpe seco del casco. 1, 2, 5. Perfecto. A la semana siguiente, durante la feria del pueblo, don Matías reunió a la gente junto a la tarima de las proclamas. Atención todos. He decidido darle una oportunidad al mocoso y su caballo lerdo. Una apuesta justa. Señaló a Antonio, que estaba comprando dulces,
y le hizo una seña para que se acercara al centro. ¿Qué queja ahora? Algo trama. Si tu animal demuestra aquí, en la plaza, que no es idiota, me callo para siempre. Si falla, lo vendes al carnicero al día siguiente. Un murmullo recorrió la multitud. El precio de la derrota era la vida de Lucero. Acepto. Dentro de 7 días, en la plaza, Lucero les responderá a todos. Trato hecho. Que el pueblo entero venga a ver la humillación final de este caballo inútil. Doña Lucía, desde su puesto de tejidos, oyó el desafío y sintió que el mundo se le venía abajo. Antonio, ¿en qué te has metido? Ese hombre no tendrá piedad. Esa misma tarde, mientras Antonio entrenaba en el patio, una mujer de lentes y bata blanca se recargó en la cerca y observó cada movimiento. Disculpa, joven. No pude evitar observar. Ese caballo no está contando golpes. Está leyendo tus cejas, tu parpadeo, incluso tu respiración. Antonio se giró, alarmado de que una desconocida hubiera descifrado su secreto con solo mirar unos minutos. ¿Usted lo ve? Entonces no estoy loco. Él realmente me entiende. La mujer sonrió, se ajustó los lentes y se presentó como la doctora Elena, veterinaria de paso por el pueblo. No es magia, chico. Los caballos leen microexpresiones. Tú y él tienen algo especial, una confianza absoluta. El corazón de Antonio latió fuerte al caer en cuenta. No era un truco, era un idioma secreto entre él y su caballo. Debo controlar cada músculo de mi cara, que solo Lucero me lea, nadie más. La doctora le alcanzó un espejo de mano. Practica frente a él, le dijo. Domina tu rostro y tu aliento. Mientras el sol se ponía, Antonio se miró fijamente en el espejo, dispuesto a convertirse en el único libro que su amigo de 4 patas pudiera leer. La noche previa al gran día, una sombra se arrastró hasta la cerca del establo con una antorcha encendida. Dentro, Antonio dormía sobre la paja cuando el resplandor anaranjado le hizo abrir los ojos de golpe. Oiga, ¿qué hace ahí? Aléjese de Lucero. El peón lanzó la antorcha al suelo y huyó tropezando con las sombras, pero el daño ya estaba hecho. Lucero relinchó aterrado. Antonio apagó el fuego con tierra, pero las llamas ya habían encendido el miedo en los ojos de su compañero. Tranquilo, Lucero, tranquilo, soy yo, ya pasó, nadie te hará daño. Pasó el resto de la noche con la mano apoyada en el cuello del animal, sintiendo cada músculo tenso bajo la piel. Don Matías quiso asustarnos, pero Lucero va a recomponerse. Tiene que hacerlo. El alba llegó temprano y con ella el primer canto del gallo. Lucero seguía inquieto, pero ya no retrocedía al tocarle la crin. Afuera, el pueblo ya se congregaba hacia la plaza. Nadie sospechaba que aquella noche, la batalla verdadera había estado en el establo. En el establo, Antonio miró las ancas aún tensas de Lucero y sintió un nudo en la garganta. Si me rindo ahora, todo habrá sido en vano, y Lucero será la burla para siempre. Antonio, vi cómo la plaza se llena. No vayas, te lo ruego. Ese hombre nunca jugará limpio. Mamá, si no vamos, Lucero morirá sin que nadie sepa la verdad. No puedo hacerle eso. Doña Lucía lo abrazó con fuerza, sintiendo que el niño ya era más valiente que ella, con manos que ya no temblaban. Antonio terminó de ajustar la brida, como si sellara su destino. La plaza del pueblo, con sus sillas vacías y la tarima adornada, esperaba como un juez silencioso. Al llegar, el murmullo de la multitud se apagó de golpe y un silencio frío los envolvió. Antonio sintió el peso de 100 miradas, pero Lucero dio un paso adelante, ahora más firme que nunca. Ahora o nunca, Lucero. Desde la tarima, don Matías alzó la mano y un silencio seco aplastó todos los murmullos de la plaza. Muy bien, mocoso. Primera pregunta. ¿Cuántos años tiene esta bestia inútil? Antonio no movió los labios, solo arqueó la ceja 1 milímetro, casi invisible. Lucero levantó la pata
y golpeó una vez, 2, 3. La polvareda crecía con cada número. En la 9ª pisada, el casco quedó quieto. Un silencio espeso cayó sobre la plaza. La multitud contuvo el aliento. Un rumor de asombro recorrió las filas como un escalofrío. Eso no es nada, una casualidad. Vamos con la siguiente y no habrá más trampas. Antonio sintió el corazón martillarle el pecho, pero su rostro seguía quieto, como ensayado. La plaza, que había esperado una burla, ahora se apiñaba hacia adelante, ávida de más respuestas. Bien hecho, Lucero. El pueblo ya no se ríe. Don Matías arremetió con otra pregunta, luego otra. ¿Sumas la cantidad de herraduras viejas? Lucero respondió sin falla. A ver, cuenta cuántas personas hay en la primera fila, si puedes. El caballo barrió la fila con la vista y su casco golpeó el suelo 13 veces, justo el número exacto de cabezas. El asombro se convirtió en aplauso. La plaza retumbó con un eco que nadie esperaba jamás. Basta, esto es un engaño, pero te daré una última oportunidad que demuestre que realmente sabe lo que hace. Sacó un sobre del bolsillo y garabateó algo dentro, lejos de todas las miradas. Ordenó a un niño del público que sostuviera el sobre cerrado junto al caballo, sin que Antonio lo tocara. Ni tú ni el animal pueden ver lo que escribí. Si acierta, me tragaré mis palabras, pero si falla, ya sabes el trato. La plaza entera se quedó sin aire. El sol caía a plomo y hasta las sombras parecían esperar. No importa lo que haya escrito. Lucero me está leyendo a mí, no al papel. Lo conseguiremos. Con un movimiento casi invisible, Antonio levantó la barbilla apenas 1 centímetro. Una vez, solo una. Confío en ti, Lucero. Lucero levantó la pata y la dejó caer una sola vez. El golpe resonó seco en el silencio. El niño abrió el sobre y leyó en voz alta: ¿Cuánto talento tiene el caballo? Y debajo 1, porque es único. La plaza estalló en una ovación ensordecedora que sacudió las tejas y levantó pájaros de los aleros. Te lo dije, Lucero. Te lo dije. No puede ser, no puede ser. Don Matías se quedó inmóvil, la boca entreabierta, el puño todavía cerrado, sin una palabra que ofrecer. Entre la multitud, la doctora Elena sonrió y se ajustó los lentes, como quien confirma una teoría. Antonio abrazó el cuello de su caballo mientras el pueblo, que antes se burlaba, ahora coreaba sus nombres. Un clamor unánime pidió explicación. ¿Cómo lo hizo?, gritaban. Y entonces, la doctora Elena subió a la tarima. No es magia. Ese caballo lee las microexpresiones de Antonio. Cada gesto mínimo, cada parpadeo, es una palabra para él. Se necesitaron meses de confianza y paciencia para afinar ese idioma secreto. Eso, amigos, es más prodigioso que cualquier truco. El asombro de la plaza creció al entender que no presenciaban un acto de circo, sino una amistad forjada en la confianza más pura. Aprovechando el revuelo, don Matías bajó de la tarima con el rostro pálido y se perdió entre los callejones sin mirar atrás. Pero entre los felicitadores se abrió paso un hombre de traje colorido y sombrero de copa que exhibía un contrato brillante. ¡Magnífico! Soy don Ricardo, dueño del Circo Excelsior. Ese caballo y tú podrían ser la estrella de mi espectáculo. Abrió el maletín y mostró fajos de billetes, suficientes para cubrir todas las deudas de la familia Fuentes. Antonio, con ese dinero podríamos terminar las angustias. Es la oportunidad de nuestra vida. Antonio miró el contrato, luego a Lucero, y tomó aire. Su respuesta cambiaría todo. El silencio de Antonio se alargó más de lo que don Ricardo esperaba. ¡Vamos, niño! Es la oferta del siglo. Tu caballo será el rey del circo. Antonio, por favor, dime que lo aceptas. Sería el fin de nuestras penas. Sí, con ese dinero mamá dormiría tranquila. Pero, ¿y Lucero?
Las monedas en el maletín brillaban más que el sol, prometiendo una vida sin carencias. Don Ricardo, necesito la noche para pensarlo. No puedo decidir así. Tienes hasta mañana al mediodía. Después mi circo se va y la oferta también. Doña Lucía tomó la mano de su hijo, apretándola con ilusión contenida. Esta noche hablaré con Lucero. Él merece opinar. Mientras la plaza se vaciaba, Antonio acarició el morro de su amigo, sabiendo que la decisión más difícil aún no había llegado. Esa noche, el establo olía a paja húmeda. Antonio entró sin linterna y se recostó contra el costal de Lucero. Lucero, no sé qué hacer. Ese hombre nos ofrece más dinero del que hemos visto en toda la vida. Con eso mamá no pasaría hambre ni frío. Pero, ¿a qué precio? Tú serías una jaula con ruedas. Puso la mano sobre la frente del animal, justo donde nacía la crin. Recuerdo cuando todos se reían de ti y yo también tenía miedo de estar equivocado. Pero me seguiste cada noche, cada señal. Crecimos juntos sin que ellos lo vieran. Tú no eres un truco, Lucero. Eres mi compañero. Y yo no pienso venderte a ningún circo. El caballo resopló suavemente y empujó el hombro de Antonio, como confirmando que aquella era la decisión correcta. Mañana le diré a mamá. No será fácil, pero ella entenderá. O no, pero esta es nuestra verdad. Aquella noche, sin firmar un solo papel, Antonio sintió más riqueza que la que prometían todos los maletines del mundo. A la mañana siguiente, don Ricardo esperaba en la plaza con el maletín abierto y una pluma en la mano. Y bien, muchacho, ¿firmas o dejas pasar la fortuna de tu vida? Antonio miró a su madre, que apretaba las manos con la esperanza prendida en los dedos. No hay trato, don Ricardo. Lucero no es un truco de feria. Es mi compañero. El silencio cayó como una losa. Don Ricardo cerró el maletín de golpe, el eco corriendo por la plaza. Doña Lucía bajó la cabeza, pero solo por un instante. Luego, sus ojos volvieron a brillar. Mi hijo ya eligió. Y aunque no lo entienda del todo, sé que eligió con el corazón. Se arrepentirán. Las oportunidades así no llaman dos veces. El pueblo que presenció la escena quedó en silencio, dividido entre la incomprensión y el respeto. No tenemos ese dinero, pero tenemos algo que nunca comprarán. Al día siguiente, un golpe en la puerta del establo reveló a un vecino con sus hijos y un puñado de monedas. Quería que el caballo contara la edad de su niño, como en la plaza. Traía el dinero justo. Lucero golpeó el suelo con la cifra exacta. El vecino, asombrado, depositó las monedas en el sombrero vaquero. Antonio, la calle está llena. Es como si todo el pueblo quisiera verte. Pues que vengan. Lucero y yo no tenemos nada que esconder. Uno tras otro, los visitantes dejaban su moneda sin que nadie se las pidiera. No era limosna, era gratitud. Ven, Lucero, ahora nos miran distinto. ¿Lo sientes? Al caer la noche, Antonio y su madre contaron las monedas. No era fortuna, pero sí dignidad ganada a pulso. Ya no somos la burla. Ahora somos la lección. La cola no se detuvo aquel día, y por primera vez, el establo olía a respeto y no a burla. Desde la columna de su hacienda, don Matías miraba la larga fila que llegaba al establo. Reconocía los rostros de quienes antes reían con él. Ahora cargaban monedas y esperaban en silencio. Del bolsillo sacó el cartel arrugado del desafío. Las palabras «Es tonto el caballo» se desdibujaban bajo sus dedos. Un niño pequeño, el mismo que sostuvo el sobre en la plaza, se apartó de la fila y caminó hacia él. Se paró frente a él y le dijo: «Ve, don, el caballo nunca fue tonto. Usted fue el que no quiso ver». Don Matías no respondió. Bajó la mirada y su puño cerrado se abrió lentamente. Por primera vez, el silencio del hacendado fue más pesado que todas sus burlas. ¿Y si yo fui el ciego todo este tiempo? El niño regresó a la fila sin esperar respuesta. Don Matías se quedó quieto, el polvo cubriendo sus botas. El sol se ocultó, y don Matías no encontró una sola palabra que lanzar al viento. Unos días más tarde,
Antonio guió a Lucero hasta el centro de la plaza. El sol caía oblicuo, dorando los adoquines que antes pisaron con vergüenza. A medida que avanzaban, las cabezas se giraban. Ya no había cuchicheos, solo sonrisas y saludos. El niño que había sostenido el sobre corrió hacia ellos y preguntó: ¿Cómo lo hace, Antonio? No es truco, solo aprendimos a escucharnos de verdad. El niño asintió y le dio una zanahoria a Lucero, que la tomó con cuidado. La plaza donde fui el hazme reír ahora me mira con otros ojos. Pasaron junto a la tarima desierta y Antonio no pudo evitar una media sonrisa. La gente se acercaba, no para burlarse, sino para entender aquel vínculo que nadie esperaba. No lo hago por el dinero, lo hago porque Lucero merece que el mundo sepa que nunca fue tonto. Y esa tarde, la plaza del pueblo guardó un nuevo eco, el de la admiración sincera. Al día siguiente, la doctora Elena se acercó a la puerta del establo con un paquete envuelto en papel de estraza. Antonio, esto es para ti. Es un libro sobre comunicación equina. Tienes un don, muchacho. Si estudiaras, podrías ser veterinario y ayudar a muchos caballos. Antonio tomó el libro como si pesara un tesoro. Las páginas tenían dibujos de caballos y esquemas del lenguaje corporal. ¿Veterinario yo? Siempre soñé con entender a los animales, pero esto es el mapa para lograrlo. La doctora sonrió mientras cerraba su maletín médico, dispuesta a marcharse. Gracias, doctora. Prometo que este libro no va a juntar polvo. Entonces, cuando termines ese, ven a verme. Tengo más. Esa noche, a la luz del candil, Antonio leyó las primeras páginas sobre las microexpresiones que ya conocía por instinto. Algún día, con esto y con Lucero a mi lado, podré sanar a otros como él. La última luz del día envolvía la colina cuando Lucero giró la cabeza y fijó sus ojos en Antonio. Sin mediar pregunta, levantó la pata y la dejó caer contra la tierra. Un golpe. Antonio contuvo el aliento mientras Lucero levantaba y dejaba caer el casco por segunda vez. Entre el polvo que subía, la pezuña se congeló a medio camino del tercer impacto. El aire se volvió denso. Entonces cayó el tercero, resonando en el pecho del niño. Como 3 enseñanzas que él no había contado a nadie. Paciencia para enseñarle cada señal cuando el mundo los tachaba de locos. Dignidad para no aceptar monedas a cambio de su libertad. Y amistad, porque aún en el silencio se entendieron mejor que todos los que hablaban. Lucero bajó la cabeza y resopló tibio contra la mano de Antonio, sellando aquella verdad sin palabras. Con el último resplandor, Antonio montó a Lucero y se encaminó hacia las afueras del pueblo. A sus espaldas, el pueblo se encogía hasta volverse un puñado de techos y recuerdos. Nadie gritaba, nadie se burlaba. Solo el viento y el trote quedó sobre la tierra. Lucero avanzaba sin prisa, como si supiera que el camino ya no tenía espinas. Antonio aflojó las riendas y dejó que su amigo eligiera el ritmo. El sol se derramó anaranjado sobre la sierra, y las siluetas del niño y el caballo se alargaron hasta tocarse. Ya no eran el hazme reír y el animal inservible. Eran 2 almas que se habían ganado a pulso el horizonte. La plaza quedó atrás, con su tarima vacía y sus carteles arrugados. Delante, solo el cielo abierto y la promesa de una vida sin cadenas. Y así, el niño que todos creían equivocado y el caballo que nadie explicó se fundieron con la última luz del día. Mucho tiempo después, cuando ya nadie recordaba la apuesta, la historia seguía contándose en el pueblo. No hablaban de un truco ni de un prodigio. Hablaban de un niño que creyó cuando todos dudaron. Porque en aquella plaza no se enfrentó un caballo contra un hombre, sino la fe contra la burla. Y la fe, cuando es verdadera, no necesita micrófono. En un pueblo donde todos creían tonto a un caballo, un niño demostró que la inteligencia no es lo que esperas, sino lo que decides ver. Todo se vuelve oscuro por un instante, pero al otro lado de la noche, Antonio y Lucero
Ya galopan hacia un amanecer que nadie más necesita explicar, porque algunos lazos no se rompen con la distancia ni con el silencio, se graban en la luz.